¿Qué pasaría si alguien nos demostrara, mediante la absoluta lógica, que la realidad que percibimos con nuestros sentidos tiene que ser falsa? Pues bien, ese alguien existió ya en el siglo V a.C. Su nombre, Parménides de Lea. Y esta es su historia. Gracias a Parménides, surge la ontología, o rama de la metafísica que se encarga del estudio del ser, y nace el concepto de ente, como aquello que está siendo, y que por lo tanto es. Parménides puede ser considerado el padre de la ontología, de la metafísica y de la lógica, ya que su método deductivo racional no solo influenció profundamente a filósofos del calibre de Platón y Aristóteles, sino que su argumentación sigue siendo de gran relevancia en la actualidad. Nunca sabremos por qué Parménides escogió la poesía como género literario para exponer su pensamiento. Tal vez lo hiciera por su ritmo y cadencia, lo que facilitaría la memorización de sus conceptos, así como su posterior transmisión oral. En cualquier caso, se trata de una simple suposición gratuita, tratándose, por tanto, de una mera conjetura. En el proemio de su poema titulado Sobre la naturaleza, del cual, aunque se han perdido fragmentos, se conserva la mayor parte, Parménides describe, mediante una introducción alegórica, un viaje místico entre la noche y el día. El carro de Parménides está tirado por dos yeguas, y es guiado por doncellas, las llamadas hijas del sol, que lo llevarán en presencia de una diosa, la cual promete enseñarle la completa verdad sobre la naturaleza de la realidad, así como de la esencia del ser. No obstante, ya desde el principio, la diosa le advierte de la gran diferencia existente en la elección a tomar, pues dos caminos o vías son posibles, y una de ellas es engañosa, y no lleva a ninguna parte. Ea pues, que yo voy a hablarte, y tú retén lo que te diga tras oírlo, de los dos únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. El uno, el de que es, y no es posible que no sea. Es ruta de convicción, pues acompaña a verdad. El otro, el de que no es y que es preciso que no sea. Ese te aseguro que es sendero del que nada se puede aprender, pues ni podrías conocer lo que no es accesible, ni podrías hacerlo comprensible. La vía del ser. Parménides solo nos pide, para recorrer el camino que él recorrió de la mano de la diosa, que aceptemos un principio: que el ser es y que el no ser no es. Principio que, además de obvio, refleja la importancia del principio de identidad y no contradicción en el razonamiento parmenideo. Si aceptamos este principio, somos llevados ineludiblemente a darnos cuenta de que el ser tiene que ser uno e inmóvil, entendiendo por inmóvil que no es susceptible a ningún tipo de cambio. Analicemos la argumentación de Parménides para transitar desde su principio, el ser es y el no ser no es,
a esta conclusión tan portentosa, con todas las implicaciones que de ésta se desprenden. Para defender la tesis deductiva de que el ser necesariamente tiene que ser uno, y reescribiendo la argumentación implícita en los versos de su poema para que los conceptos sean más comprensibles, Parménides procede de la siguiente manera. Hay que hacer notar que para llegar a su conclusión final, Parménides por primera vez emplea una argumentación totalmente novedosa, la cual posteriormente sería empleada en infinidad de ocasiones, sobre todo en la disciplina matemática para la demostración de teoremas. Este proceder, que parte de intentar demostrar la tesis contraria a la que se quiere confirmar, probando que es imposible, sería bautizado posteriormente con el nombre de método de reducción al absurdo. Así, para demostrar que el ser necesariamente tiene que ser uno y por tanto idéntico a sí mismo, Parménides parte de la tesis contraria, la pluralidad. Tomemos una pluralidad mínima, formada por dos entes distintos, para observar su razonamiento de la forma más sencilla. ¿Cuál sería la condición a cumplir para que estos dos entes sean dos y no uno? Obviamente que sean distintos. Para ser dos, ambos entes tienen que ser diferentes y por tanto distinguibles. Esta condición implica que necesariamente ha de haber un elemento distintivo, algo que los diferencie, una cualidad que sea en uno de los entes, pero que esté ausente en el otro. Pero ello implicaría que dicha cualidad distintiva no es en uno de los entes, el cual por su condición de ente ha de ser completamente, lo que contradice el principio inicial, conduciéndonos a una situación absurda. Por otra parte, los dos entes no pueden ser idénticos y ser dos, pues en este caso deberían estar separados por algo. Un algo que en esencia no es, y por tanto es nada, por lo que esta es también una condición imposible. Es por ello que Parménides afirma que el ser necesariamente tiene que ser uno e idéntico a sí mismo, pues según su principio, el no ser no es, y por tanto no se puede convertir en ser. Fácilmente se comprende la segunda característica de su tesis, ya que si el ser ha de ser uno e idéntico a sí mismo, no puede admitir ningún tipo de cambio. Luego éste ha de ser inmóvil e inmutable. De la misma manera se pueden deducir las otras cualidades del ser. El ser debe ser eterno, ya que de surgir en algún momento, debería haber surgido de algo que no es, y ello es imposible. Y por la misma razón, el ser no puede morir, pues ello implicaría dejar de ser. El ser ha de ser perfecto, pues contiene todo lo que es. Solo existe y puede existir el ser, y por lo tanto la pluralidad no existe, y de observarla, esta es ilusoria. Así pues, y como describe la diosa en el poema, la segunda de las vías, la cual contempla como atributos principales justo los contrarios a la verdad, pluralidad, multiplicidad, tiempo y cambio, no solo es ilusoria, sino también impensable, ya que su realidad está basada en la existencia del no ser, y lo que no es nada, y por tanto es irreal.
Con esta argumentación, Parménides convierte la razón en el único camino que conduce a la verdad. La fisis y sus fenómenos quedan reducidos a ficciones, y el mundo sensible que nos muestran nuestros sentidos a un espejismo, una ilusión. Es por esta razón que muchos estudiosos consideran a Parménides como el padre de la metafísica, aunque el empleo del término sea posterior, ya que Parménides, por primera vez en la historia de la filosofía, nos demuestra con su método deductivo racional que la verdadera realidad del ser se encuentra más allá, eso significa el prefijo meta, de la fisis y por tanto de nuestro mundo físico.